El capítulo 15 del Evangelio de San Lucas comienza señalando que solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores. Un acercamiento que desafiaba el código de ética de la sociedad religiosa en la época de Jesús. Jesús era considerado por algunos como un maestro, y un maestro que supuestamente vivía y enseñaba la ley no podía permitir que se le acercase la gente que era despreciable en aquella época, los publicanos, por ser cobradores de impuestos, por servir a la potencia extranjera y muchas veces abusar en el cobro de los impuestos, sobre todo de los más pobres. Eran personas despreciables y despreciadas en ese momento. Todo otro pecador, porque se había apartado del Señor, no debía ser considerado y acogido en un círculo de un maestro. Jesús acoge a todos y eso provoca la murmuración de los que se sentían buenos, de los fariseos, que le comentan aquello a los discípulos del Señor. ¿Por qué el maestro de ellos, Jesús, maestro de los discípulos, acogía a publicanos y pecadores? Jesús contó 3 parábolas según San Lucas. 3 parábolas en las cuales va a incidir en una imagen divina que es la imagen fundamental. Dios ha de ser considerado como misericordioso. La cruz de Jesús, cuya exaltación se celebra hoy en muchas partes del mundo católico, es la expresión máxima de la misericordia divina. En el Perú celebramos hoy el domingo 24 del tiempo ordinario y emerge también desde la palabra de Dios una consideración sobre la misericordia. El atributo de Dios que emerge en la predicación de Jesús con fuerza y que ya aparece en el Antiguo Testamento, como hoy se oye en la primera lectura, es la misericordia, la capacidad de amar incluso al que se equivoca, la capacidad de amar al que cayó en la miseria del pecado, la capacidad de amar a aquel que muchas veces equivocó el camino. Las parábolas que hoy oímos apuntan sobre la alegría de reencontrar lo perdido. El pastor que se alegra porque encuentra la oveja que se había apartado del rebaño. La mujer que se alegra y celebra con las vecinas porque encontró la moneda que se había extraviado. Esta alegría es parangonada con la alegría que se da en el cielo cuando un pecador se convierte. Pero ciertamente el mensaje más claro aparece en la tercera parábola, la normalmente llamada del hijo pródigo, pero que bien podría llamarse del Padre misericordioso. Ese Padre que, no obstante la afrenta del hijo menor, que prefirió irse donde presuntamente sería más feliz con los bienes del Padre, prefirió los bienes del Padre que la compañía del Padre. Este hijo que se marchó, que dilapidó el dinero, que quedó en una situación de profunda indignidad, sirviente de cerdos en un país extranjero. Una de las grandes pobrezas en Israel era ser forastero. No se veía bien ser servidor y los cerdos eran un animal impuro en Israel. Con esos signos se muestra la profunda pequeñez moral en la que había caído ese hombre. Y ni siquiera por eso se convirtió, porque tuvo un discurso frío y calculador. En la casa de mi padre hay comida para los siervos y yo acá no tengo que comer. Señala el evangelista que quería llenarse con las algarrobas que comían los cerdos. Su situación de indignidad era clara, pero ni por eso se convierte. Lo que piensa es un discurso calculador. Voy a ir donde mi padre, le diré: pequé contra el cielo, contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus criados. Ese hombre no conocía el corazón del Padre. El Padre jamás lo trataría como un criado.
Y por eso cuando se pone en camino y está por llegar a casa, el padre sale a rescatar a su hijo, porque no podía verle de otra manera, sino como hijo. Y le devuelve la dignidad y pide que le calce, que le vista, que le pongan un anillo al dedo, que preparen una fiesta. Ciertamente ese padre es una evocación para que lleguemos a pensar en nuestro Dios misericordioso, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que siempre ama, el que siempre acoge, el que siempre está dispuesto a darnos el perdón, aquel a quien a veces quizás no entendemos en esa capacidad de perdonar, como el hijo mayor no entendió, no tuvo sintonía afectiva con el papá que acogió al hermano que él consideraba digno de todo desprecio. Hoy pidámosle al Señor, como lo hemos hecho en la primera oración de la misa, experimentar el fruto de su misericordia, experimentar su profundo amor que nos regenere, que nos convierta, para nosotros también aprender a perdonar y sobre todo aprender a conducir a otros hermanos hacia ese Dios bueno y fiel, que es el Dios de la nueva oportunidad, es el Dios que nos permite siempre recomenzar, es el Dios que nos restituye nuestra dignidad desde su amor misericordioso.